Buenas tardes para todos. Con el permiso de ustedes voy a grabar la clase. Mary, ya estoy grabando. ¿Está grabando? Sí, como me dijiste que tenías inconvenientes de señal, yo ya estoy grabando. Mejor. Ok. Ahora me doy cuenta. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la clase de prevención de patologías. En el día de hoy vamos a continuar con los contenidos que habíamos iniciado el lunes pasado en la unidad 3. Entonces yo voy a presentar mi pantalla de tal manera que podamos continuar con la clase. Dando acceso a las personas. Sí. Ok. Me avisan cuando... Ya se ve, ¿En mi Rubén. pantalla? Ya se ve, perfecto. Sí. Esta es la diapositiva que quedó pendiente. Hasta aquí habíamos llegado el lunes pasado. Y Sí. estábamos mencionando la calidad del suelo, de la implantación donde se encuentra nuestra obra, la presencia de la napa freática, la captación que tenemos que hacer y los distintos sistemas de drenajes que tenemos que prever de tal manera que estas napas freáticas no tengan ninguna incidencia, no generen ningún tipo de patologías en esta estructura. Esta foto fue seleccionada para hacer hincapié en algunos aspectos de la napa freática. Ya habíamos hablado en clases anteriores acerca de la napa freática y en esta foto podemos ver que la napa freática puede ser modificada tanto en su caudal, puede ser desviada a través de los sistemas de drenajes provisorios, mientras se construye el elemento estructural, en este caso, el pilote de fundación. Una vez construido el pilote y cuando este tiene la resistencia necesaria para poder resistir la presencia de la napa freática, se retiran los drenajes provisorios y la napa vuelve a su lugar original, a su profundidad original, con su caudal original, pero ya no le afecta a nuestra estructura. Entonces, posteriormente a esto, cuando vamos a volver a trabajar en este sector, se vuelven a realizar otros tipos de sistemas de drenajes y posteriormente, cuando ya estén la totalidad de las fundaciones, se opta ya por el sistema del drenaje definitivo del edificio. Nosotros estamos haciendo en varias clases, estamos hablando de las napas freáticas, porque lo que necesitamos y queremos es que se aprenda más acá durante la clase, ya que sabemos que ustedes tienen bastante reducido el tiempo para estudiar y que cuando las materias curriculares empiezan a apretar, entonces generalmente las optativas son las que se dejan de lado. Entonces, por eso es que hacemos mención y vamos a hacer varias veces mención de los mismos contenidos en distintos puntos para que se pueda fijar en ustedes. Por otro lado, Rubén, quiero comentar también, ¿verdad? Que esto de las lesiones no se pueden dar de forma aislada porque una se va encadenando con la otra. Entonces, de repente van a ver que como hay un enlace, ¿verdad? Tal vez de la misma lesión en una unidad y en la otra unidad, porque todo se va enlazando. Y respecto a este tema de napa freática, me comprometo a traer incluir una ficha para el lunes que viene de un hotel que ahora estamos haciendo la consultoría y justamente el problema es la inundación en el subsuelo porque se hizo mal el sistema de drenaje. Ahora en este momento estamos con eso y les voy a traer y mostrar la situación para que vean un poco la importancia de este tema especialmente en Asunción, donde hay demasiado napas. Adelante, Rubén. Sí, las napas freáticas, como recién habíamos dicho, pueden cambiar de dirección, pueden ser manejadas, lo que no pueden ser es eliminadas. Entonces, una vez construido el sistema de fundaciones, que en este caso acá se muestran, ya están los pilotes terminados, los cabezales también ya están terminados, están las vigas de arriostramiento, la napa freática, en este caso superficial, ya volvió de nuevo a su
a su lugar de origen, que era prácticamente en la superficie, ¿verdad? Pero ya el proceso constructivo ha sido tomado con todos sus elementos de precaución para que se pueda poder construir. Entonces, una vez que esto esté endurecido, esto ya no es afectado por la napa freática. Entonces, para reducir posteriormente o eliminar las patologías que pudieran tener o producir este tipo de humedad, de cantidad de agua en el terreno, se tienen que optar por otros tipos de sistemas de fundación, como recién dijimos. El sistema más común, el que se adopta, es el sistema de espina de pez, que recoge la cantidad de agua del subsuelo, ¿verdad? Digo, el subsuelo por debajo del último nivel, y lo conduce hasta ciertos lugares ya predeterminados en el proyecto, en donde van a ir ya en forma permanente durante toda la vida útil del edificio. Entonces, algo que también quería decirles es, ¿se acuerdan que en las clases anteriores habíamos dicho que por favor tomen nota de sus consultas? Y quería saber si con respecto al capítulo 2 hay consultas, y con lo que vimos hasta acá del capítulo 3, si hay consultas que tienen que hacer. Pueden abrir sus micrófonos. Sí, por favor, que lo que necesitamos es, queremos que esta clase sea interactiva y que no haya un monólogo de parte del profesor. Bueno, continuemos. Sí, continuamos, parece que no hay preguntas. Los otros tipos de suelos también, no solamente los que están colapsados en agua, ¿verdad? A través de las napas, o aquellos inundables. Podemos ver que tenemos los suelos arenosos, arcillosos, los rocosos, y los tipos de fundaciones. Lo fundamental que es el estudio del suelo para determinar estos estratos, ¿verdad? Y su resistencia. Cómo está conformado el terreno, su resistencia, ya a nivel proyectual, para saber qué tipo de fundación va a llevar mi edificio, ¿verdad? Y posteriormente, vuelvo a mencionar de que una vez que se hizo todo el proyecto, vamos a decir, ejecutivo, y se va a entrar a construir, ¿verdad? Lo importante que es volver a tomar una muestra del suelo, hacer otra vez un estudio de suelo, porque se pudo haber pasado que la primera muestra a nivel proyectual se tomó en época de seca. Las napas freáticas estaban depresivas, estaban totalmente deprimidas, algunas se secaron. Y después, antes era cíclico, pero con mucho tiempo de diferencia, teníamos inundación y seca. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con el clima? Que tenemos un periodo de seca y otro de inundación, otro periodo de seca y otro periodo de inundación, ¿verdad? Entonces, el corto tiempo que hay, vamos a decir, entre un estudio del suelo y el otro, ya pasó uno de los periodos. Si habíamos sacado la primera muestra a nivel de proyecto para saber qué tipo de fundaciones y cómo será, cómo estaba la napa, a los 6 meses de desarrollo del proyecto ejecutivo se va a iniciar la obra y estamos en un periodo de inundación, ¿verdad, niño? Entonces, ahí es importante volver a verificar el caudal de la napa que no se pudo medir anteriormente, porque eso es lo que van a ver ustedes. Les voy a traer la muestra de las fotos de esta consultoría que estamos haciendo, cómo es que afecta, y encima otra vez, si no hacemos correctamente el proceso, ¿verdad? Cómo se complica todo. Entonces, dependiendo un poco del tipo de suelo que nos arroja este estudio, es que el ingeniero geotécnico ya nos da las instrucciones del tipo de fundación para el edificio y el tipo de sistema también de captación de la napa freática. En el caso que no existiera napa en el sector, se recomienda dejar unos tubos que muy poco afectan el presupuesto, unos tubos perforados envueltos en geotextil como sistema de prevención.
¿Por qué? Porque las napas pueden ser desviadas por procesos constructivos que se dan aledaños a la construcción o al edificio, ¿verdad? Entonces pueden crear nuevos surcos, nuevos caminos las napas, y donde antes no existía napa, de repente un día sí existe, y vamos a ver los problemas que esto acarrea también. En la unidad de estructuras, ahí vamos a ver un poco cómo afecta la napa freática las estructuras de subsuelos y estacionamiento. Como ejemplo podemos mencionar el gran periodo de sequía que tuvo el 2020, del año pasado. ¿Se acuerdan que prácticamente 7 meses no llovió? O sea que cualquier estudio de suelo realizado en ese periodo o en el último periodo de esos 7 meses que no llovió, definitivamente iba a arrojar que no había napas freáticas, ya que todas posiblemente hayan desaparecido. Si en el momento de realizar el proyecto se tiene ese estudio, y en el momento de la realización de las fundaciones corresponde a ahora, por ejemplo, que tenemos gran cantidad de lluvia, entonces evidentemente va a haber una diferencia entre el estudio de suelo realizado el año pasado, en esa época de gran sequía, y el estudio realizado en esta época. Entonces siempre hay que hacer como mínimo 2 veces, para el proyecto uno y para el momento de la ejecución otro. Profes, una Sí, consulta. adelante. ¿Cuánto es el periodo mínimo que se puede esperar para volver a hacer ese estudio? Normalmente se hace uno cuando se va a proyectar, ¿verdad? Cuando se está proyectando, de tal manera que uno tenga previsto una serie de situaciones, se tengan previstas en el proyecto, ¿verdad? Entonces también esos datos del estudio de suelo de ese momento se pasan al ingeniero calculista, que es el que va a hacer el cálculo de la estructura de hormigón. Vamos a suponer un estudio de suelo del año pasado, ya por septiembre, octubre, posiblemente iba a arrojar la ausencia total de napa freática. En cambio, el edificio empieza a construirse en estos meses de lluvia, entonces recién ahí es cuando se necesita hacer de nuevo el estudio. Quiere decir que depende mucho del periodo que transcurre entre la elaboración del proyecto y la ejecución de la fundación. De tal manera que al realizar las primeras incursiones en las fundaciones, nos den un panorama bien claro y si hay que hacer modificaciones, tenga tiempo el ingeniero calculista de realizar las modificaciones, modificar el sistema, cambiar el sistema o replantear el sistema adoptado. Entonces, no hay un periodo de tiempo especificado, pero se tiene que hacer para el proyecto un estudio de suelo y para el momento del inicio de la construcción otro estudio de suelo. ¿Se aclaró tu consulta? Quiero comentar un poco algo cómo afectó el bloque de diseño en la facultad. Se hizo el proyecto, se hizo el desarrollo del proyecto ejecutivo, ¿verdad? Sin un estudio de suelo. Entonces supusieron que las fundaciones iban a ser de pilares y zapatas y vigas, ¿verdad? Se llamó a licitación pública, se adjudicó y cuando se inició el movimiento de suelo, ya había pasado, estábamos en verano y había lluvias intensas. La napa estaba superficial. Eso se dio a hacer los primeros movimientos de suelo y se tuvo que parar la obra. Por supuesto que la napa va a estar superficial porque ahí cerquita del arroyo San Francisco, el arroyo San Lorenzo. San Lorenzo, San Francisco. San Lorenzo. Bueno, se tuvo que parar, se pidió estudio de suelo para ver qué sistema de captación se iba a usar, porque en el proyecto ejecutivo estaba determinado y había sido que no había estudio de suelo. Entonces inmediatamente se mandó a hacer un estudio de suelo, ahí con la obra en espera, y arrojó, ¿verdad?, que las napas se vuelven caudalosas en épocas de mucha lluvia, ¿verdad? Habían estudios previos de la zona que comparativamente mostraban también eso, porque como Asunción está todo mapeado, entonces
Lo que faltó la participación de un ingeniero geotécnico dentro del proyecto ejecutivo, ¿verdad? Se tuvo que cambiar el sistema de fundación y lo que se previó que iba a tener una profundidad de fundación de 2 metros, se fue a 6 metros 20 con cabezales y pilotes y todo un sistema de drenaje. Y esto trajo un desequilibrio en la oferta de la licitación porque se triplicó el costo de fundación y lo que quedaba enterrado. Eso otra vez suponía una rescisión de contrato. Finalmente la facultad logró continuar con el contratista, pero en vez de terminar la obra quedó en acabados. Hasta ahí se gastó todo el dinero de la primera licitación. La segunda licitación fue para terminación. Imagínense todo lo que afecta el hecho de no tener un estudio de suelo, que es ínfimo el costo, pero ínfimo es el costo de lo que se paga. Y por supuesto, cuando se tuvo que terminar esa obra, había que no solamente invertir para la terminación, sino un previo saneamiento, porque había quedado como 1 año y medio parada la obra, que había desarrollado ya algunas lesiones porque no tenía protección, todas las fajas de ladrillos vistos y todas esas cosas. O sea, faltaban todos los acabados, ¿verdad? Entonces, eso influyó otra vez en un costo adicional. Por eso es muy importante esto. Y hay muchísimos ejemplos que vamos a ir viendo, ¿verdad? De cómo el hecho de no tener un estudio de suelo después afecta enormemente en la construcción del edificio, el presupuesto del edificio, el tiempo de ejecución de la obra y peor aún, cuando se construye y después vienen los problemas. Uno puede decir por responsabilidad civil, pero el estudio de suelo me arrojó que no había napa freática en la zona, pero sabemos que las napas freáticas pueden desviarse. Entonces la prevención de invertir en unos cuantos caños, ¿verdad?, perforados envueltos en geotextil es nada en comparación al problema que después se desarrolla. Si avanzás, Rubén, por favor. Sí, en el caso del estudio de suelo, para darles una idea nada más, en un edificio, no sé, de 2.000 millones de guaraníes, un estudio de suelo sale de 2.500.000. O sea, como dijo la arquitecta, es ínfimo el costo, no tiene ninguna relación, ninguna incidencia. Es simplemente una previsión que se tiene que hacer, es algo necesario. El estudio de suelo es un estudio muy barato, entonces no tiene incidencia, pero sí tiene incidencia poder tener que hacer las correcciones posteriores, como ser el caso del edificio de este diseño, que se tuvo que optar por pilotes Strauss con camisa. Estuvimos ahí con los alumnos mirando inclusive la construcción, le llevamos ahí en la clase de estructuras, estuvimos viendo cómo se hacía todo el proceso, porque estaba ahí nada más que a unos metros de la clase. Entonces ahí sí se vio la incidencia que tenía la previsión y el cambio total del sistema, porque se cambió de zapatas, se cambió a pilotes. O sea, totalmente distinta las fundaciones. Sobre los suelos rellenados, nosotros sabemos que los suelos rellenados prácticamente no tienen ningún tipo de resistencia, tienen resistencias muy bajas para cierto tipo de construcciones muy pequeñas, y además tienen el inconveniente de que, como los mismos, como muestra esta retro, pueden ser rellenados de una sola vez, o sea, hace por capas finas, como habíamos mencionado. Si lo que se hace de una sola vez, entonces esto, una vez rellenado, permanentemente se van asentando, es decir, no termina de asentarse. Entonces, todos los elementos que están sobre los terrenos rellenados tienden a sufrir asentamientos diferenciales. En este caso, si nosotros tenemos este terreno inicial, luego lo rellenamos, por ejemplo, y el terreno queda así, siempre nuestro sistema de fundación tiene que llegar a un nivel en donde la resistencia característica del terreno sea la adecuada
para resistir las cargas verticales provenientes del edificio. O sea, no podemos nosotros en ningún caso, fundar sobre el relleno. Eso es categórico y tenemos que tomarlo así muy serio, porque ya me tocó también ver muchos casos así de que han hecho algunas plateas, ¿verdad? Pero se asienta la totalidad de la platea. La platea distribuye la carga en todo el terreno, pero es el terreno el problema, entonces la platea completa se va asentando. Entonces, es el inconveniente que tienen. Acá vamos a mirar algunos tipos de fundaciones que todos ya conocemos, el tipo de las plateas, que sabemos que pueden ser de distintos tipos, de sección variable, con vigas. Las vigas pueden ser normales, pueden ser también vigas invertidas. Las plateas pueden ser de sección variable, en ciertos puntos donde hay más carga puede tener mayor altura. Después están los pilotes barrenados. Acá tenemos un pilote barrenado de poco diámetro, ¿verdad? Fíjense, esta es una persona, esto aproximadamente está en 60 centímetros, equivalente a estos pilotes que están acá. Este pilote se escribió mal nomás, acá el título es el pilote Frankie, ¿verdad? No es Franklin. Franklin es el tipo de pararrayos, así que este es Frankie. Y acá, en este caso, el pilote tipo Casagrande, que es un sistema de pilote barrenado, ¿verdad? De cierto diámetro, cuando las barrenas, ya sean pequeñas, ya no pueden acceder ahí, o los encamisados de los pilotes Strauss. Este es el pilote Strauss, es su encamisado acá, se ve el extremo superior de la camisa. Este es el tubo extractor. Como esto entra a golpes, llega un momento en que encuentra un terreno duro, como es este caso, era un terreno ya rocoso, entonces no se pudo hacer pilote Strauss en esta obra, se tuvo que optar por el pilote Casagrande de 60 centímetros de diámetro. Entonces, fíjense cómo acá un terreno de poca resistencia hace de que nosotros tomemos las decisiones de tener una fundación continua de una gran losa de fundación, que es la platea. Tenemos el pilote barrenado, tenemos un Frankie, tenemos también el pilote barrenado tipo Casagrande, los pilotes Strauss con camisa, tubulones. Este es un caso muy especial, una obra donde teníamos que hacer tubulones, pero eran tubulones muy grandes. Esto tenía 2,5 metros de diámetro, y aquí vemos una construcción existente. Lo que se hizo fue una combinación del tubulón con otro que se llama pozo indio, en donde le hicimos una camisa de mampostería, excavamos 1 metro, hicimos al revés, en vez de hacer la mampostería de abajo para arriba, hicimos de arriba para abajo. 1 metro de mampostería, cavábamos, se hacía 1 metro de mampostería, luego se dejaba secar por 2 días, mientras se cavaban los pilotes que estaban en otros lugares. Cuando esto estaba endurecido, el mortero acá de los 1 metro, se volvía a cavar, quedaba todo esto al aire, no se desmoronaba porque esto tenía embarillado, y ese embarillado estaba unido con otra varilla que se incrustaba dentro del terreno, o sea que era un embarillado en forma de anillo, y también entraba así como unos elementos punzantes dentro del terreno para que 1 metro de altura de mampostería se pueda quedar. Y así íbamos avanzando. Fíjense que ahí... Tipo anclajes. ¿Ah? Tipo anclajes. Exactamente, eran como unos anclajes que vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Verdad? Fíjense, acá se ven, en algunas partes el embarillado se hace más grueso, ¿verdad? Y después le tuvimos que poner esta serie de varillas. Estas son varillas de 25 milímetros, son varillas muy gruesas, cuya función era evitar el desmoronamiento de la pared del tubulón. Pero entonces, esta y esta varilla estaban contrarrestando el empuje en este sentido y en este sentido. Y esta varilla estaban evitando el empuje de este lado y de este lado. Entonces, acá se permitía se tenía el espacio correspondiente a que bajara el personal a realizar la excavación, porque la excavación del tubulón se hace con pala, es decir, se hace a mano.
Entonces, es una combinación de sistemas que lo que hace es que nosotros, los que estamos en obra, tengamos que tomar decisiones en el momento. Entonces, para tomar esas decisiones necesitamos conocer las propiedades, las ventajas, las desventajas, las limitaciones de cada sistema, de tal manera que nuestra propuesta sea siempre la más correcta. ¿Alguna consulta sobre eso antes de pasar? ¿Sobre cualquiera de los sistemas? Profe, vos mencionaste el pozo indio. ¿Qué específicamente sería eso? Sí, es un sistema de fundación que tiene justamente un encamisado, ¿verdad? Muy similar en algunos libros, no figuran en todos los libros, en algunos libros figuran, no sé por qué se llama así, pero así es, así se lo ubica, ¿verdad? Se le identifica, pero es simplemente, en este caso, es un tubulón con una camisa hecha de mampostería, porque teníamos un terreno bastante desmoronable, un terreno arenoso, más o menos como este terreno. Entonces, si es que no tomábamos esas precauciones, como el tubulón iba a ir a 7,5 metros, entonces no había la certeza de que al excavar el tubulón no viniera ninguna lluvia, porque iba a tomar muchísimo tiempo excavar 7,5 metros de tubulón de 2,5 metros de diámetro. Entonces, si se venía una lluvia y nosotros teníamos el terreno arenoso, y era nada más un edificio de 9 pisos, y teníamos este tipo de, imagínense, 9 pisos nomás, y teníamos 2,5 metros de tubulón, y no era un tubulón por pilar, eran, por ejemplo, 3 tubulones por pilar. Entonces, por eso se tuvo que tomar esa decisión. Fíjense, acá hay algo llamativo, no sé si se dieron cuenta que en el hormigón, este ya es un proceso en cuando se está cargando el tubulón. En el hormigón, fíjense que está acá, es hormigón y también hay cascotes de ladrillos, ¿verdad? Uno pensaría, este edificio de acá, se hizo con hormigón 210, tenía 9 pisos, y el hormigón con que cargábamos acá era un hormigón de bajísima calidad. ¿Por qué? Porque el área de apoyo del tubulón era tan grande que no necesitábamos un hormigón de alta calidad. Por eso es que hay cascotes, ladrillos, etc. O sea, si el terreno soporta, por ejemplo, por decirle, 10 kilogramos por centímetro cuadrado, este hormigón soportaba 70 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, estábamos casi 10 veces más de lo que necesitábamos en el terreno. Entonces, si esto iba a fallar en algún momento, no va a fallar el tubulón, pues resiste, por ejemplo, 70, 80 o 100 kilogramos por centímetro cuadrado del hormigón, sino que va a fallar el terreno, que está en el orden de los 10 a 12 kilogramos. Un caso, fíjense que por eso decimos de que siempre tenemos que manejar bien los datos. ¿Se acuerda que en Construcciones 4 toda la primera etapa del trabajo consistía en conocer el terreno y conocer las cargas del edificio? Porque eso es lo que nos va a servir para que nosotros tomemos la decisión correcta en la elección de los sistemas, y que esos sistemas sean bien elegidos y no generen futuras patologías en el edificio. ¿Cuáles serían las patologías que podría generar el asentamiento, por ejemplo, de este tubulón? Serían rajaduras, fisuras, hundimiento, o sea, situaciones que ameritan una inversión económica muy elevada. Que si en el caso de las fundaciones, esto era lo más barato que se podía hacer en el mercado. Por otro lado, cuando fallan las fundaciones, no están a la vista. Cuando nos damos cuenta, cuando el edificio entró en funcionamiento y aparecen los problemas. O sea, lo que queda enterrado pues no está a la vista. Esa es otra consideración que uno tiene que tener también en cuenta para cumplir con los correctos constructivos, ¿verdad? Exacto. ¿Puedes pasar? ¿Te acordás, Mary, que asistimos al Congreso de Patologías, Sí. en donde se habían estudiado casos de edificios de gran porte, eran 12 pisos, que se habían derrumbado en Brasil? Y se habían derrumbado por problemas de mala calidad del sistema de fundación.
eran las vigas y los fustes de los pilares se hicieron con maderas ya tenían que deshacerse en obra, y como no iban a ser vistos, como dice la arquitecta, como quedan bajo tierra, utilizaron esas maderas para hacer su sistema de fundación y no desencofraron todo el sistema. Entonces no pudieron darse cuenta de qué grado de calidad tenía el hormigón. Tal es así que se produjo el derrumbe total del edificio. Eso después de un peritaje de buscar la causa del derrumbe del edificio, se llegó a la conclusión de que las vigas se habían soltado, las vigas de amarre, de fundación, y los fustes habían sido, las varillas se oxidaron, fueron siendo carcomidas por el óxido hasta que se llegaron a soltar. Como dice la arquitecta, esas situaciones no se ven a simple vista, sino se ven ya directamente sus consecuencias. Lo que a diferencia de la estructura emergente del edificio, sí vemos cómo se va desarrollando las lesiones y las enfermedades en la estructura de hormigón. Lo que queda bajo tierra uno no vuelve a ver, no sabe, y hay veces que nunca vio, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los pilotes que tienen camisa y que uno va cargando y va vibrando, va sacando la camisa, no va viendo a ciencia cierta y bien cómo está quedando el hormigón abajo. Entonces, los procedimientos tienen que ser controlados y tomar siempre las mejores condiciones para implementar todo lo que dice la norma, hacer todo el seguimiento correctamente, ¿verdad? Y cuando se cargan las fundaciones y las estructuras en general, por más que yo tenga un contacto con un ingeniero civil, tengo que estar presente en la obra, tengo que estar haciéndole seguimiento. Por eso son situaciones, momentos críticos de máximo control de calidad en obra para asegurar, porque después la responsabilidad civil que no es por 10 años, ¿se acuerdan? Bueno, y que vemos los muros de contención y los gaviones, ¿verdad? Pantallas con anclajes, son otros sistemas, especialmente cuando tenemos este tipo de terreno ya más suelto y desmoronable. O sea, no se hacen solamente pantallas de hormigón, sino que aparte estas pantallas tienen anclaje y entran, y acá viendo los anclajes, ahí Rubén está señalando cómo entran en el terreno lo suficientemente, ¿verdad? Unos tensores que se cargan también con hormigón, y aparte de eso se anclan, así como si fuera un tensor de un hormigón postensado que se tensa y se ancla. Así mismo ocurre con esto una vez que se metió el tensor y se llenó de hormigón. Ahí se tensa, se ancla y eso queda, vamos a decir, le da mayor resistencia a esa pantalla, ¿verdad? Que tiene que soportar el empuje de un terreno que puede ser desmoronable. En el caso de los gaviones, por ejemplo, son jaulas metálicas llenas de piedra. Esas son piedras colocadas sin mortero. Y la idea es que cuando hay un gran desnivel y es desmoronable o viene el agua de lluvia con fuerza en esa ladera, vamos a decir, en esa vertiente, se vaya, todo lo que se desmorona o desliza con el agua, vaya entrando en el gavión y consolidándose con todas las piedras. Al cabo de un tiempo, eso tiene la resistencia de un muro pantalla igual o más. Generalmente se usa muchísimo en zonas desmoronables donde hay cauces de arroyo y hay mucho desnivel, o cauces de ríos, ¿verdad? Con mucho desnivel. Dice que el agua, cuando llueve mucho, se recarga ese arroyo, por ejemplo, sube su nivel y va erosionando y va comiendo el terreno. Entonces, ahí es donde se hacen estos gaviones para evitar que la erosión del terreno, a través del agua que circula, ¿verdad? Entonces son los tipos de muros. Esto ya es fundación a nivel muro, para contener
el deslizamiento del terreno, ¿verdad? O el desmoronamiento del terreno. Son otros. En el caso de los gaviones, estos tienen gran peso, trabajan por su propio peso, a diferencia de, por ejemplo, esta pantalla que trabaja por la resistencia que tiene la pantalla de contención. En este caso, estos muros son muy pesados, trabajan por su propio peso, luego rellena esto, y si por ahí hay una presión excesiva, esto inclusive el agua puede pasar. En la mayoría de los casos, al cabo de muchos años de utilizar los gaviones, de colocar los gaviones, estos forman parte del paisaje, porque esto se va llenando, como dijo la arquitecta, de tierra, y esto después llega a formar parte de este terreno. Sobre esto inclusive después suele plantarse césped sin ningún tipo de problema por la cantidad de relleno que ha ido metiéndose entre las piedras. Y funciona perfectamente para los bordes de río, para ganar un espacio al río, ¿verdad? A arroyos, etcétera. Y es excelente el resultado que se da con esto. Pasamos. Este es el último gráfico que tenemos de este capítulo. Voy a abrir el siguiente. Empezamos así el capítulo 4. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Comentarios? Bueno, en este capítulo vamos a encarar las prevenciones en el diseño, en la elección de materiales, en el proceso constructivo, en el proyecto ejecutivo, la mano de obra y el control de calidad. Es muy importante que hablemos de prevenciones, ¿verdad? No existe en el mundo un edificio que no tenga lesiones, que no tenga patologías constructivas, no existe, ¿verdad? Porque como todo en el universo tiene un periodo de vida útil y después va decreciendo su calidad hasta llegar a su tiempo de vida útil. Pero la prevención es lo que hace la mitigación de la aparición de estas lesiones, y es muy importante trabajar y conocer las prevenciones, pensando en nuestra responsabilidad civil de 10 años, ¿verdad? Los vicios ocultos, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, la calidad de obra que entregamos al cliente. Hoy en día con las redes sociales, por ejemplo, eso tiene un gran impacto, ¿verdad? En nuestro nombre. Te equivocas, o sea, acertaste 10 veces y todo va bien, pero una vez te equivocas y es catastrófico la situación con respecto a los profesionales, cómo es que se deteriora la imagen del profesional. Trabajar con las prevenciones no solamente mitiga la aparición de lesiones, sino que aparte hace que tengamos una mejor calidad de obra, que no siempre implica mayores presupuestos, ¿no? Eso hay que aclarar muy bien. Y después vamos a ver un poquito de control de calidad también como influencia. Si podés pasar, Rubén, la primera diapositiva, porque la presentación nomás. Bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, las lesiones que aparecen por diseño. Que es decir, todo lo que no contemplamos en gabinete, ¿verdad? Lo que dejamos al azar sin el análisis debido a nivel de gabinete, a nivel de detalle en el proceso de desarrollo del proyecto ejecutivo, vamos a encararlo en obra. Y eso es terrible porque puede ser que no haya estado presupuestado, ¿verdad? Si no está en el proyecto ejecutivo, lo más probable es que no figure como un listado de rubro en su planilla, o vamos a tener que lidiar posteriormente con los reclamos del cliente. En la primera foto superior vemos, ¿verdad?, la unión de un parapeto, de una terraza de mampostería con la losa de hormigón, ¿sí?
vemos la fisuración en primer plano porque no hay ninguna buña que proteja esa fisuración que es inevitable. Encima este tiene un voladizo donde implica que hay presencia de mayor vibración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que más rápidamente aparezca este tipo de fisuración, que es en la unión de dos materiales diferentes. Entonces, si nosotros en principio hubiésemos trabajado con una buña donde va a aparecer ineludiblemente este tipo de fisura, no tendríamos la fisura en primer plano. Para empezar, si ustedes se fijan ahí abajo, ya en el cielo raso, ya se empieza a disgregar el revoque de la losa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando tenemos fisuras en la unión de dos materiales diferentes, en el caso de la losa de hormigón y el parapeto de mampostería, la fisura se forma justo en la unión. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra aislación está por encima de esa fisura. Viene el agua de lluvia y entra por la fisura y entra directamente sobre la losa. La aislación hidrófuga nos quedó arriba. Y empieza a absorber la estructura, ¿verdad? A oxidar las armaduras, a generar, hasta si se quiere, carbonatación en el hormigón también. Y ¿qué es lo que después tenemos? El disgregamiento de los acabados. Y ahí se ve, está empezando el desprendimiento de la pintura, después ya se disgrega el revoque, pero eso es lo que queda a la vista. El grave problema es lo que el agua está cómo el agua está afectando, ¿verdad?, a la estructura, a la losa, porque esa sí va a ser una intervención profunda y que va a llevar muchísimo dinero, especialmente en todo lo que tiene que ver con oxidaciones de las armaduras. Eso no se detiene hasta que uno intervenga. Entonces, lo que vemos por afuera es una cosa, lo que está sucediendo adentro es lo grave. Y todo porque faltó una buñita ahí que se hace con el mismo revoque, que no tiene ningún costo, un refuerzo ahí en esa zona, y que te da la opción, porque esta fisura es inevitable, que te da la opción que cuando aparece y si se quiere agrandar, podés meter en la buña un mastic de poliuretano y sellar la buña. Entonces la fisura queda protegida del embate de la agua de lluvia. Y no tenés todo este problema que se va a ir agravando en el transcurso del tiempo. Profe, ahí me estaría Sí. faltando también un goterón. Probablemente, sí. Si no tiene goterón, es otro problema también que se fabrica con el propio revoque, que prácticamente no tiene costo, ¿verdad? Y si fuera, ¿se acuerdan que ya vimos la ausencia de goterón en estructuras de hormigón a la vista? Y simplemente porque faltó colocar el goterón dentro del goterón dentro del encofrado, y al cargar el hormigón y después de desencofrar se queda marcado el goterón ahí, el molde, la forma del goterón, y se retira el goterón. Ese goterón se limpia, el goterón prefabricado que se utiliza en estructuras a la vista, eso se limpia y se vuelve a utilizar muchísimas veces. O sea que tampoco es un gasto, es cuestión de gerenciamiento, de conocimiento, de la existencia de los materiales en el mercado que nos ayudan, ¿verdad?, a mitigar cualquier aparición de patologías. Y en este caso, que no tiene luego uña, ¿verdad?, es la decisión propia del proyectista de empezar a incorporar las buñas al diseño arquitectónico. Probablemente no tiene buña porque no conoce su función y cómo ayuda en mitigar o en solucionar rápidamente, sellar rápidamente cuando aparece la fisura. Pero es inevitable. Esto es cuando es una losa de hormigón y una Sí. mampostería de ladrillos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, en el detalle que habíamos presentado nosotros, estábamos proponiendo que esta losa tuviera una viga de borde, de tal manera a evitar esta situación? Nosotros en el voladizo tenemos un gran movimiento, como dijo la arquitecta,
Entonces, esto siempre es inestable. Por eso es que la rajadura, en este caso, se da en mayor grado en el extremo del voladizo y en menor grado hacia los lados. Hacia acá y hacia acá se va a dar en menor grado, porque acá es donde vibra más, porque esta luz es mucho mayor que esta luz. Si nosotros tuviéramos una viga acá, entonces la viga estaría siendo soportada por otras vigas y esto prácticamente no tendría movimiento. Eso es por un lado. Con eso solucionamos el problema de la vibración. Y si tenemos una viga y sobre la viga, por razones determinadas del proyecto, tenemos que continuar con mampostería, si hay una fisura acá, si le ponemos una buña acá y hay una fisura y penetra el agua y hay falta de mantenimiento, nuestra aislación se encuentra por debajo de la fisura. En este caso, la aislación está por encima de la fisura, entonces el agua entra por debajo de nuestra aislación. La aislación puede estar perfecta, pero puede haber acá problemas de humedad, no por la falla de la aislación, sino por haber elegido losa con mampostería. Si nosotros tenemos una viga acá, solucionamos el problema. Entonces, por eso esto está clasificado dentro de las patologías de diseño, porque el diseñador de esto es el que ha generado con su diseño esta patología. Lo mismo que mencionábamos, ¿se acuerdan que en clase anterior habíamos hablado de esto? Que al mirar parecía una cabriada, pero al analizar la situación nos dábamos cuenta que era una viga simplemente apoyada, el pendolón apoyada, o sea que esto no es una cabriada, se comporta de una manera totalmente distinta. Vamos a ver después cuando veamos techos inclinados hasta qué punto se pueden deformar los techos, y más de algunos de ustedes se puede recordar de que en nuestra propia facultad, las correas de las aulas, nosotros siempre dábamos construcción en el taller B y también dábamos clase en el taller A, y chorreaba bastante por la deformación que tenían la estructura del techo. Vamos a ver después las fotos en otras diapositivas cuando toquemos el tema, el contenido correspondiente a las patologías en techos inclinados. En este caso, vemos un techo de teja, de tejuelones. Tenemos acá una cabriada. Fíjense que en la cabriada le falta una parte de la planchuela, que es la que tiene que unir los pares con el pendolón. Falta eso. Además, el detalle, yo creo que no se habrá hecho del detalle de esta planchuela, porque fíjense que acá hay nada más que 4 tornillos en vez de 6. Hay 6 agujeros, pero hay 4 tornillos. ¿Por qué? Porque 2 tornillos coinciden exactamente donde se unen estas 2 maderas, que es el par con el pendolón. Entonces ahí justito el herrero con una puntería extraordinaria le bajó un agujero ahí donde no hay madera, en el espacio entre los 2. Entonces la falta de detalle acarrea este tipo de situaciones. Lo mismo este tirante, que normalmente no se suele colocar donde empiezan las limatezas, sino a partir de ahí se mide y se coloca el primer tirante acá y el otro tirante acá, porque el tirante se clava de costado. Este tirante está clavado de este lado por esta viga. Y en esta parte nosotros no podemos clavar el tirante, pero está apoyado apenas en una parte de una viga cumbrera. Y en este otro... Bordecito. ¿Cómo? En el bordecito. En el bordecito, exactamente. Un borde. Y el problema es cuando ese tirante después tenga alguna deformación y pueda zafar de ahí. Claro, apenita un pequeño apoyo es. ¿Verdad? Y esto queremos clavar y resulta muy difícil porque tenemos viga a ambos lados. ¿Verdad? Muy difícil de trabajar teniendo este tirante ahí donde empiezan las 2 limatezas. Y en este otro caso, que corresponde a esta misma obra, ¿verdad? Tenemos un pilar y tenemos una viga. Acá lo que hicieron fue una planchuela. La planchuela está unida a la viga a través de unos tornillos con tuerca, y también está unida al hormigón a través de la misma planchuela. Cuanto que la solución era que si cargaron alto este pilar, la solución era picar este pilar hasta acá y que posteriormente la viga apoye sobre el pilar y ya está.
O sea, son decisiones que se toman en obra o que se realizan mal en gabinete, forman siempre parte de las patologías de diseño. Y este que está en patologías de diseño, en realidad no es tanto de diseño, sino más bien es de proceso constructivo, que es el apoyo. Las tres fotos corresponden a la misma obra. Esta cabreada, que tiene este pendolón acá, y en la parte de abajo tiene acá su tensor. Este es el tensor que está en la parte de abajo de la cabreada. Y esta es la viga sobre la cual tenía que apoyar la cabreada. Hicieron mal el cálculo y quedó la cabreada quedó baja. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron la parte, picaron la viga para apoyar el tensor de la cabreada. ¿Y qué es lo que hicieron? Cortaron la armadura. Acá se nota la armadura cortada, acá se nota la armadura cortada, que es la armadura negativa. En este caso, era debajo de esto estaba un pilar, es decir, que el momento máximo estaba justamente en esta parte en donde se ha cortado la armadura que soporta al momento máximo negativo. Entonces, acá hay una mezcla de error de diseño, error de proceso constructivo, falta de control de calidad y falta en la calidad de la mano de obra, que lo que hizo fue cortar las armaduras que están trabajando en esa parte. O sea que tenemos aquí en una sola obra una serie de patologías que pueden ser identificadas plenamente. O sea, se completó el círculo, ¿verdad? Sí. Precioso. Todo un proceso patológico. Sí. Patología de diseño, de proceso constructivo, de calidad de mano de obra y de control de calidad por Control de calidad. Ese es el proceso completo, vamos a decir, ¿verdad? Desde proyecto hasta ejecución de obra. Exacto. También acá vemos otra fotografía en donde patologías de diseño corresponde a un baño. No fue bien ubicado. Esta rejilla venía de un lavatorio, era un baño colectivo de una institución educativa, era un baño grande, y si seguimos la dirección de la primera parte de la cañería de desagüe, nos viene acá. En cambio, la rejilla estaba acá. Entonces, ¿qué hizo el plomero? Lo que hizo fue calentar este caño, ¿verdad? Calentar el caño para darle la inclinación. Por eso, la importancia del detalle constructivo. Hay elementos que por su diseño necesariamente tienen que estar bien ubicados. El caso de la rejilla de piso sifonada. Tiene 7 entradas y una salida, y todas tienen un ángulo a 45 con respecto al eje de salida, diríamos así, a la cañería de salida. Entonces, no podemos llegar con otro ángulo. Entonces, estas son patologías de diseño, por no haber ubicado correctamente la rejilla, se tuvo que hacer esto. Y también el plomero, porque el plomero podía llegar hasta acá y buscar el ángulo correspondiente con un accesorio, de tal manera a no tener que calentar este caño. Y le contamos después en otras fotos lo que pasó con esta obra. Esta y esta también coinciden, que son de la misma obra. En la foto de la derecha tenemos el desagüe de un lavatorio, de un baño. Esto es en planta alta, esto era en planta baja. Fíjense que el caño en una porción de 1 metro está añadido en 2 partes. Pero si se fijan bien en la fotografía, cuando ustedes abran esta fotografía en sus computadoras, van a ver de que en esta parte el circuito del agua es de acá hacia la izquierda. Entonces, en esta parte el caño de la derecha entra dentro del caño de la izquierda, no tiene ninguna unión correspondiente, pero por lo menos está correcta en el sentido de escurrimiento del agua. Pero acá es al revés. Entonces el caño de la izquierda penetra dentro del caño de la derecha, y entonces el escurrimiento del agua es acá, en este sentido, y entonces se producía una pérdida en esta parte por simplemente invertir el proceso. Y acá nos damos cuenta de que la mano de obra no estaba calificada, porque en un tramo menor a 1 metro, en esta parte hizo bien y en esta parte
hizo mal. Entonces hay un desconocimiento por parte del técnico, en este caso el plomero que hizo esto. Entonces ahí pudo haber sido un error de diseño, está clarísimo que hay un error en la calidad de la mano de obra. Y esta parte, que también corresponde a un caño, esta es una troncal, un caño PVC de 100 milímetros, y se le tuvo que unir un desagüe de 60 milímetros a este caño. Pero acá lo correcto era cortar el caño acá y unir con un ramal I, que puede ser un ramal I de 100, y después reducir, si esto era 50 o de 60, reducir con un buje de reducción de 100 por 50 o de 100 por 60 y ya está. En cambio acá se perforó el caño y se metió esto a presión. Entonces la consulta que les hago, si yo soy el plomero que voy a hacer esto, para garantizar de que este caño blanco penetre perfectamente en esto, está indebido que el procedimiento utilizado, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo quede tranquilo y que se haya unido bien? Empujar al máximo este caño dentro del caño marrón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obstruyendo nada más el caño marrón. Esto llega hasta acá. Entonces lo que hacía era obstruir totalmente eso. Entonces, una falta en el diseño, un detalle constructivo, es un error gravísimo en obras. Tanto este baño como estos dos baños que se ven ahí, se tuvieron que desmontar totalmente y realizar la instalación completa desde el inicio. Entonces, la relación directa que estábamos mencionando entre diseño y el costo de reparación de las patologías generadas, en este caso, por el mal diseño. En realidad, acá es mal diseño, deficiencia en el proceso constructivo, mala calidad de la mano de obra, acá, en los tres. Y yo creo que en esta obra no habrá habido luego control de calidad, porque no creo que ningún profesional acepte, por ejemplo, este tipo de uniones. Ya, ni tampoco utilizar retazos de caños para una cañería. Entonces, Es típico, Rubén, cuando el sí, propietario obvia los servicios de un arquitecto y toma el trabajo un maestro de obra que le trae a su propio plomero, a su propio electricista, ¿verdad? Ese es el caso. sí, porque cuando yo pedí los planos de esta obra para saber, porque acá en realidad era muy simpático el caso, porque me llamaron, esta es una planta alta, y me dijeron, arquitecto, tenemos un gran problema porque el fluorescente gotea, me dijeron. Y me llamó muchísimo la atención de que un fluorescente te tuviera que gotear, ¿verdad? Y era todas las pérdidas que se generaban en este baño afectaban al aula de abajo, y como el aula tenía una cañería y tenía una caja de conexión, el agua iba y caía ahí a través del fluorescente. Entonces, era un fluorescente que goteaba. Tenemos esa foto. ¿Ah? Tenemos Esa foto. Tenemos esa foto creo que están en clases, no sé si están en esta misma. Uy. Creo que sí. Bueno, pero de todos modos, acá lo que queremos mostrar, vamos a llegar a esas fotos, vamos a analizarlas bien posteriormente, que lo importante que son los detalles constructivos. Un buen diseño, ¿verdad? Estamos en patologías de diseño, y las implicancias que puede tener los errores en el diseño. Esto ya habíamos hablado en la clase anterior. Sí. Tuvimos que parar el hormigonado en todo este sector para que nuestro electricista estrella tuviera que reacondicionar la totalidad de las cañerías y no concentrarlas acá, porque si esto se cargaba, iba a fisurar de extremo a extremo esta losa, que era la losa del palier, la losa que más se iba a utilizar el edificio. Esta era la escalera y estos eran los 3 ascensores que tenía el edificio. Entonces, esto es una patología de diseño. El electricista no sometió a criterio de la empresa constructora, ¿verdad? Entonces no se pudo hacer la verificación del diseño antes del cargado. El mismo caso anterior que vimos ya. Sí, lo que las uñas, sí, el mismo caso es este también. Solo que está más avanzado nomás, todas las lesiones. Claro, ya están acabados, ¿verdad?
pero es la misma situación, la falta de buñas y la posibilidad de trabajar después con los mastic adecuados en donde aparezcan las fisuras. Sí, seguís, Rubén. Sí, esto Ahí ya están vimos las también uñas. las uñas que vimos el lunes pasado. ¿Cómo, sí, cómo incorpora el arquitecto las uñas a la fachada, ¿verdad? O sea, a la arquitectura. Y trabaja, por ejemplo, con colores más oscuros en la profundidad de las uñas, destacando la uña, ¿verdad? Porque no es que quiere disimular, es que quiere destacar. Entonces, una buena tirada, y eso podemos ver también cuando van caminando o en su vehículo en un semáforo en rojo y tienen edificios con muros linderos. Fíjense un poco el tratamiento de buñas que se dan en los muros linderos entre la estructura y los muros de cerramiento. Van a ver que forman cuadrículas, o sea, eh, eh, hay como una incorporación a esos muros ciegos del tratamiento con las uñas, ¿verdad? Como sacándole partido arquitectónico. Claro, sabiendo que son dos materiales totalmente distintos, ¿verdad? Sí, Entonces, en este caso, en la foto de arriba podemos ver el profesional, el proyectista le ha quitado un buen partido al uso de las uñas. O sea, en vez de generar una situación de problema, como vimos en la foto anterior, le está quitando un buen partido, está incorporando esas uñas a su... Fíjense, justo ahí está la boca de desagüe, las gárgolas, ¿verdad? Entonces, está utilizando, este es un buen diseño conociendo el comportamiento de lo que es el hormigón armado y la mampostería, la diferencia que existe entre los dos materiales y cuáles serían las consecuencias. En este caso, bueno, la prevención del diseño en mano de obra, ¿verdad? Pero ver un poco de instalaciones, en el sentido, sí, hacer un registro a nivel de piso, ¿ah? Fíjense, no había planos y tuvimos que hacer todo un relevamiento de la instalación eléctrica para poder diseñar los planos eléctricos y tomar decisiones, ¿verdad? Y un poco saber cómo estaba todo cableado eso. Y bueno, y se empieza por lo que uno tiene, vamos a decir, a nivel de piso y a nivel de cajas, y así se va relevando todo, nivel por nivel. Y al destapar el primer registro de piso, imagínense, era así un enredo de cableado, ¿verdad? Y eso está así con una tapita nada más que uno levanta sin ninguna seguridad ni nada. ¿Mm? O sea, una mano de obra muy descalificada, muy deficiente y también el control de calidad, que se tiene que dar a través del arquitecto o del ingeniero electricista, ¿verdad? evidentemente cuando hablamos de control de calidad, siempre vamos a referirnos a nuestro trabajo como, como los encargados de la calidad de la mano de obra, ya sea Sí. como presidente de obra, director de obra, etcétera, pero es nuestro cargo cuando hablamos de control de calidad. Y en este caso vemos algo similar a esto, ¿verdad? Esto es un tablero Sí. general. Fíjense, acá está su sistema de barras, ¿verdad? De las tres fases y el desorden que hay en todo esto. No hay un solo espacio más para una llave, ¿verdad? Abrimos esto y encontramos que había cables que estaban siendo presionados por la tapa, ¿verdad? Esta es la tapa que se pone encima de esto para que quede a la vista las llaves y no queden a la vista ni queden expuestas principalmente las barras que están. Fíjense el grosor de los cables, de los conductores de las barras. Estos eran todos de 25 milímetros, ¿verdad? Por un tablero bastante cargado. Entonces, esto le mata a cualquiera. Este es un peligro tenerlo así. Y el desorden. Y acá abajo ya podemos ver, ¿verdad?, cuándo ha intervenido una persona con una mano de obra calificada y también con un estricto control de calidad. Este tablero corresponde a un tablero eléctrico de un sistema de prevención contra incendio que hicimos. Entonces, acá ya se ve claramente, esto también era en otro sector,
¿verdad? En donde teníamos acá una serie de espacios todavía libres. Por norma de Ande, nosotros tenemos que tener espacios libres dentro del tablero y no como en que está totalmente ya saturado. Entonces vemos acá la diferencia que hay entre una mano de obra sin calificación y la mano de obra ya calificada con control de calidad. Especialmente cuando hacemos proyectos para la función pública. Es la población que más crece anualmente, vamos a decir. Uno proyecta para una determinada capacidad, pero sabemos que eso está en constante crecimiento. Entonces ahí es cuando las instalaciones tienen que estar sobredimensionadas en el sentido de que así evitamos los accidentes y los cortocircuitos y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, Claro. continuamos, por favor. Sí, la selección... Apareció otra vez ahí la Sí. del caño, y ya Porque vimos, ya hablamos. estamos siempre dentro de todavía de la calidad de mano de obra, entonces aparece esto. En la selección de los materiales, acá tenemos un lindero todavía pintado con pintura asfáltica. Esto ya mencionamos en las clases anteriores. Estuvimos explicando muy bien cuál es el funcionamiento que tiene esto, que es un material que no está preparado para esta función. Entonces acá hay una elección incorrecta del material. Acá la mano de obra, esto corresponde a un lindero, que era un edificio, el propietario no veía porque acá está la calle, ¿verdad? Y daba hacia una obra donde yo estaba trabajando, y fíjense lo que es. Esta es la pared del lindero, y fíjense acá que están saliendo el extremo de los tirantes, ¿verdad? Entonces, estos tirantes de madera, con el sol y con la lluvia posteriormente, entonces absorben humedad en una lluvia, luego se contraen cuando hay mucho sol, y entonces lo que se hace es se genera acá una fisura y un desprendimiento de la madera con respecto a la mampostería. Esto es un lugar por donde sí o sí se va a filtrar agua. Tenemos acá, y eso se da cada 60 centímetros en toda la longitud del lindero de la obra, ¿verdad? Y como esto ya no se veía en fachada, fíjense, esto se ve en fachada, está muy bien terminado. Esto ya no se veía en fachada, se veía desde el lindero del vecino, y acá ya se hizo cualquier tipo de revoque. La diferencia entre este revoque que tiene hidrófugo, que tiene mayor cantidad de cemento, y este que es un mortero que está en base a qué elemento. ¿Cuál es un elemento que podemos decir categóricamente que tiene este mortero? Un componente del mortero que tiene ahí. El mortero tiene que tener un aglomerante, que es el cemento, ¿verdad? Tiene que tener un agregado árido, que es la arena. Emily te respondió, Rubén. ¿Mm? ¿No le escuchaste a Emily? No, no le escuché, por eso estoy continuando hablando. Emily, adelante. Cal, mencioné yo. Exactamente. Claro, tiene cal, por eso es de color muy blanco. Tiene cal y en gran cantidad. Sabemos que la cal es un material que absorbe permanentemente humedad, entonces no es recomendado para este lugar. Entonces acá hay mala elección del material, hay problemas de la falta de calificación de la mano de obra. Esto en un año ya va a tener problemas. Voy a ver si encuentro una obra donde se soltaron los tirantes, tuve que hacer las reparaciones de todos los tirantes con planchuelas, ¿verdad? Porque si no se venía el techo encima. ¿Verdad? Entonces son patologías que estamos viendo en forma permanente en nuestro medio. Esto nos da la pauta de la baja calidad de la mano de obra en nuestro medio. Esta también ya es una fotografía que habíamos visto, Sí, acerca de la selección de los materiales y sus procesos constructivos, ¿verdad? Es que este muro había sido pintado a la cal. Eso ya habíamos explicado en la clase anterior. entonces conocer los materiales y su técnica de aplicación, ¿verdad? Es fundamental para nosotros saber cómo construir y cómo intervenir cuando tenemos
situaciones de patologías constructivas en nuestras obras, ya sea que porque nos llamaron y nos hicieron un reclamo o porque estamos interviniendo, o sea, estamos haciendo reparaciones, ¿verdad? Y tenemos los materiales que ayudan a prevenir. Tenemos los aditivos químicos, los adhesivos estructurales, protectores de superficie, que son todos los tipos de pinturas y barnices, las pinturas generadoras de membranas, materiales estructurantes y separadores, selladores de juntas, para cada tipo de material, en la unión de diferentes materiales o del mismo material. Tenemos los selladores de juntas, ¿verdad? Materiales fungicidas, bactericidas, los antimohos, los térmicos acústicos, materiales hidrófugos, los captadores de napas freáticas. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer? Primero, para seleccionar adecuadamente y tener un proceso constructivo correcto y una intervención adecuada y dar soluciones a los problemas. Y por otro lado, muchas veces nosotros no escatimamos en comprar el mejor material, pero aplicamos mal el material. Entonces, decimos que el material falló, que esto no es cierto. Especialmente aquellas fábricas que trabajan con control de calidad y están sometidas a las normas ISO. El material no es que está fallando, sino nuestros conocimientos y aplicamos mal, ¿sí? Vamos a ver, o ya vimos, pisos que quedan expuestos a la intemperie sellados juntas con asfáltico, por ejemplo, ¿verdad? El mastic asfáltico es un excelente material. Nosotros estamos aplicando mal porque deberíamos haber sellado uno que sea resistente a la intemperie y no es precisamente el mastic asfáltico. El mastic de poliuretano, por ejemplo. Ese es el que teníamos que haber usado. O sea, son errores por falta de conocimiento del profesional, ¿verdad? Y nos vamos y de repente gastamos dinero, suficiente dinero, ¿verdad? No es que estamos, vamos a decir, queriendo ahorrar. No. Y tampoco podemos nosotros, sin tener esos conocimientos sobre los materiales y su tecnología de aplicación, ir y preguntar nomás en una casa y que me atienda un vendedor que no tiene una calificación, ¿verdad? Y que yo le pida un mastic y venga y me traiga una variedad de mastic y yo al final le diga, bueno, ¿y cuál es el mejor? Y el mejor te va a vender, el vendedor te va a vender el más barato, el más caro. Y a lo mejor no es el que vos estás necesitando, ¿verdad? Entonces no nos podemos fiar de la observación que nos hacen otra persona. Nosotros tenemos que estar capacitados para esa lección. Y acá, por ejemplo, vemos una planilla donde cambia el uso de la cal por un plastificante, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros en esta cátedra digamos que no hay que construir con cal. No se trata de eso. Hay obras que se pueden hacer de principio a fin con cal, ¿verdad? Hay otras que no. Hay otras que conviene trabajar con plastificantes. En un subsuelo, por ejemplo, donde no hay ventilación cruzada, yo no puedo trabajar con cal, porque vamos a ver en otras fichas las lesiones que me va a generar, ¿verdad? Toda la humedad, porque nosotros tenemos un clima húmedo, caluroso y húmedo, entonces donde no hay circulación de aire, yo no puedo trabajar con cal, tengo que usar un plastificante químico. Después hay edificios en altura que no tienen demasiado espacio y tengo un cronograma muy ajustado y no puedo estar trabajando con cal, tengo que trabajar con un producto químico. ¿Qué es lo que se persigue con estos productos químicos? Tener mejores morteros y poder tener mejores morteros de asiento, de mayor resistencia, mejores revoques, ¿verdad? Ahorro de tiempo, mejores calidad.
Entonces, cuando tengamos que trabajar con cal, tomemos esa decisión y trabajemos con cal. Pero tenemos que saber dónde y cuándo. Y cuando tengamos que trabajar con productos químicos, ¿verdad? Entonces, sustituyamos la cal por un plastificante. Y ahí están los dosajes, y creo que esto ya vimos suficientemente construcciones 4, ¿verdad? Cuando hablábamos de los dosajes y cómo sustituir las cales por los plastificantes. O una recomendación, cuando ustedes van a sustituir un producto natural como la cal por un producto químico como un plastificante, compren de una determinada marca y sigan expresamente las recomendaciones del fabricante. No entren a experimentar y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, o tener premisas así. Siempre luego mi personal estuvo acostumbrado a usar un hidrófugo de Inatec, que es un Statofix, por ejemplo, ya tiene su dosaje metido en la cabeza. El día de mañana, por A o B motivo, yo le traigo un Bedacid, ¿verdad? Que es también un hidrófugo, pero de otra marca, y él utiliza con el dosaje de Statofix. Cada línea, cada marca tiene sus recomendaciones. Entonces hay que leer el manual técnico y hay que darle instrucciones precisas al personal de obra. Y eso tiene que estar en los planos, en las especificaciones técnicas, ¿verdad? Y que no esté el plano en el obrador. Entonces tiene que estar en la obra, al lado del personal de obra, tiene que estar su plano, su especificación, tiene que estar leyendo, tiene que estar respetando, ¿verdad? Y cuando yo llego a un control de calidad del proceso constructivo con estos materiales. La importancia entonces de leer las especificaciones técnicas de cada material. Sí. Fundamental es eso. Pasamos. Acá y acá tenemos más materiales. Sí. Adhesivos estructurales que vienen en 3 presentaciones. Los adhesivos estructurales son adhesivos a base de epoxi y vienen bicomponente porque son dos latas vienen, ¿verdad? Y siempre se presentan en latas pequeñas. Entonces, esas latas se mezclan, ¿verdad? Profusamente se mezcla, se bate muy bien y hay un muy corto periodo de tiempo para usar ese producto. Por eso es que vienen en latas pequeñas, porque el material se va preparando en la medida que se va utilizando. Fragua muy rápidamente y tiene que fraguar juntamente con el hormigón. Por eso es un adhesivo estructural, porque va a resistir fuertes tensiones. Y tiene que estar preparado la unión. Cuando yo tengo una estructura que ya tiene un proceso de fraguado y voy a cargar una extensión de esa estructura o voy a hacer una reforma, ¿verdad? Y lo que no tengo los hierros en espera, o sí tengo los hierros en espera. Si tengo los hierros en espera, tengo que observar si tiene oxidación mi hierro en espera, si tuvo una protección durante el tiempo que quedó en espera la obra, si hay un indicio de oxidación, debo usar un cepillo de acero y eliminar totalmente el óxido, desmochar ese sector del hormigón, hacer la limpieza del hormigón, mezclar el adhesivo estructural bicomponente y pintar, y ahí mismo echar el hormigón. El puente de adherencia epóxico, el adhesivo estructural y el hormigón tienen que fraguar juntos, ¿verdad? Para que eso se vuelva a ser monolítico. Si a mí me empezó ya el proceso de fraguado del adhesivo estructural y yo todavía no vertí mi hormigón para continuar esta losa, el puente de adherencia, el adhesivo estructural, va a funcionar como un material disociante, no como un puente de adherencia. O sea que va a separar en vez de unir.
Cuando yo tengo, por ejemplo, quiero hacer una reforma de la estructura y no tengo los hierros en espera porque la estructura está acabada y lo que voy a hacer es una ampliación. Entonces, en vez de picar todo el borde ahí de mi losa, lo que hago es perforaciones con un taladro y meto las varillas en espera para después enganchar por esa varilla en espera todo el armado, ya sea de la losa, la escalera o lo que tengo que hacer. Entonces no hay necesidad de romper todo el recubrimiento de la estructura de hormigón, sino hacer perforaciones y meter las varillas, que van a ser la varilla en espera, con un adhesivo estructural bicomponente base epoxi. ¿Verdad? Nosotros hicimos unas pruebas colocando así las varillas en espera. Después que fraguó totalmente, estiramos con gato, ¿verdad? Y se rompió el hormigón y nos soltó la varilla. La zona de adhesivo estructural estaba trabajando a más de 350 kilogramos, ¿verdad? Con una resistencia mucho más alta que la del hormigón, tenía 210 nomás. Entonces realmente, ¿verdad? Es un adhesivo estructural. Realmente funciona así. Hay varias marcas en el mercado, pero siempre fíjense que tenga control de calidad la marca, especialmente en estos productos que realmente son, la garantía está en la resistencia. ¿Ve? Tal vez hay otros productos que nosotros podamos dudar de qué marca comprar o no, pero lo que se trata de estructura, tienen que comprar con aquellos que trabajan con control de calidad y están sujetos a las normas ISO. Y como les decía, vienen 3 presentaciones. Este producto es muy utilizado en todo lo que sea reparaciones estructurales, refuerzos estructurales, ampliaciones de estructura. Hay una presentación que es muy líquida para inyectar. Hay otra presentación que es tipo pintura, como está mostrando ahí el gráfico. Y hay otra presentación que es tipo pasta, para cerrar coqueras cuando al desencofrar no se hizo un buen filtrado o no teníamos un hormigón muy fluido, tenía mucha armadura la estructura, entonces se producen coqueras. Y entonces inmediatamente se cierran esas coqueras y se sigue trabajando en obra y evitamos el contacto de las armaduras que están ya en la estructura totalmente fraguado, que a través de esas coqueras entre oxígeno y produzca también oxidación. Porque la oxidación en las armaduras no solamente se producen por la humedad o por la filtración de agua, sino por el contacto con el oxígeno. Por eso es importante, una vez desencofrada la estructura, observar que no haya coqueras. Si hay coqueras, mientras que el carpintero está trabajando en el siguiente nivel, hay otro que ya va cerrando las coqueras. Se puede hacer con grau, ese cierre de coqueras, el grau es una argamasa estructural, o se puede hacer con el adhesivo estructural tipo pasta, ¿verdad? Y se va colocando, se va sellando todos los agujeritos que encontremos. Tenemos los materiales estructurantes que sirven, por ejemplo, para hacer membranas in situ, ¿verdad? Cuando el proyecto lo requiera. ¿Por qué? Porque es el elemento que estructura la membrana, y la membrana in situ se hacen con pinturas con elastómero, ¿verdad? Entonces, este geotextil es el que le va a dar la estructura a la membrana que estoy fabricando en el sitio de obra. Después los puentes de adherencia con los aditivos adherentes, que son fundamentales en estos procesos de tratar superficies muy lisas, ya sea hormigones muy aditivados o ladrillos, muros de ladrillo huecos que necesiten recibir acabados de revoque, ¿verdad? Siempre el puente de adherencia. El puente de adherencia es el que me va a unir a una superficie ya fraguada a través de los epoxi o a través de un puente de adherencia o salpicado sobre el ladrillo, me va a unir con otro proceso constructivo que es el acabado de revoque.
¿sí? Sobre superficie lisa, yo no trabajo con puentes de adherencia, ya sea salpicados, ¿verdad? Estos revoques, una vez terminados, se van a desprender y van a caer en grandes paños, ¿verdad? A lo mejor estoy entregando mi obra y ocurre eso, ¿eh? Entonces, tengan cuidado con estos procedimientos. Y para los puentes de adherencia, para hacerlos salpicados, para después revocar esa superficie, están los aditivos adherentes que hacen que tengan más agarre. Por eso su nombre lo me está indicando su función. Aditivo adherente, que quiere decir que se tiene mayor adherencia, ¿verdad? Después están los materiales fungicidas, bactericidas y antimohos. Hoy en día, las pinturas acrílicas ya vienen con estos materiales antimohos, ¿verdad? Para evitar la formación de colonias de microorganismos, esos puntitos negros que vemos que se van desarrollando en épocas de mucha humedad, el aire está saturado de agua. Y Penetrocupim es una marca de un tratamiento para termitas, ¿verdad? Hoy en día hay plantas de autoclaves para el tratamiento de las maderas contra las termitas y con mayor seguridad ya las maderas vienen sanitadas a obra, ¿sí? O sea, son diferentes materiales y diferentes procesos constructivos, pero que tenemos que conocer su tecnología de aplicación y lo que el mercado nos ofrece para poder tomar correctas decisiones. Después tenemos tratamientos a la vista con siliconas. Tenemos dos tipos de siliconas. Una que forma película, que es más económica, pero que cuando hay que hacer el mantenimiento hay que eliminar totalmente para volver a sellar porque formó una película sobre la superficie tratada. Y la otra que es absorbente, que lo que hace es el material absorbe y sella sus poros, ¿verdad? Esa, por ejemplo, no necesita, después de un periodo de tiempo, cuando se va a hacer un mantenimiento y va a hacerse un repaso de la silicona absorbente, no necesita retirar el material porque no formó película, se introdujo en los poros de la mampostería a vista, por ejemplo, o del hormigón a la vista. No forma película, no da ningún tipo de brillo ni nada. Deja el material tratado, deja totalmente sellado sin cambiar su coloración, ni su brillo, ni nada. Tenemos los texturatos, los revocolor, las pinturas texturables, son todos materiales hidrorrepelentes para tratamientos de fachada, especialmente para edificios en altura donde no tenemos, vamos a decir, aleros que cubran el edificio y la lluvia con el viento genera muchos embates y mucha presión. Entonces hay que tratar con materiales hidrorrepelentes. Tenemos la serie de capas de revoque hidrófugo, hidroplástico, y el acabado final es un material hidrorrepelente que, a pesar de repeler el agua, también es bastante plástico, ¿verdad? O sea que acompaña la dilatación de esos materiales que quedan a la intemperie. Y acá vemos las pinturas generadoras, ¿verdad? De membranas in situ, las acrílicas con elastómero, marcas Vedaprem, Impacril, esas son las marcas más conocidas, ¿verdad?, en el mercado. Hay para muros linderos sobre los revoques hidrófugos y los revoques hidroplásticos, y están las que son para terrazas, ¿verdad? Todas las acrílicas vienen en color, hay fábricas que tienen color terracota, o sea, cerámico, y color verde, y la blanca. Aquellas blancas tienen mayor duración. ¿Por qué? Porque todas son acrílicas con elastómeros, ¿verdad? Pero las blancas, como son reflexivas, no absorben calor. Entonces, los elastómeros, las gomas que contienen estas pinturas en su composición, duran más. Sin embargo, aquellas que tienen cierta pigmentación, como las color cerámico o las verdes,
color verde. Estas sí, bajo el sol, absorben un poquito de calor. Al contacto con la mano uno siente que está tibio el muro. Esas duran un poquito menos. Y el tratamiento de mantenimiento es muy simple, es volver a pasar limpiar la superficie y pasar de nuevo la mano de pintura para mantener siempre su capacidad y su funcionalidad. Acá quiero mencionar, Miri, que Sí, esta adelante. es una pintura acrílica, esta y esta. En cambio, esta es una pintura generadora de membrana, pero es base asfáltica, Sí. con elastómeros. Es decir, que nosotros no podemos utilizar en una membrana una pintura que no tenga elastómeros. Este es el componente principal que habilita al material, ya sea acrílico o asfáltico, para generar la membrana. Estos tres que se ven acá son acrílicos, como lo que estuvo mencionando la arquitecta. Bacril es una de las marcas bien conocidas, y esto es base asfáltica, pero siempre también el Vedapren es base asfáltica con elastómeros, y este es acrílico con elastómeros. Otra La cosa, gente utiliza Rubén, Profe, el asfalto. en el caso que- de chapas, disculpa, Perdón, en el caso no, de la chapa, que chapa, ¿qué se utiliza? un techo. ¿Qué membrana se utiliza? Sí, Ahí techo de tenéis chapa. La varios unión tipos de entre el membrana. muro. Podés ¿en qué parte específicamente de la chapa que querés aislar? Porque la chapa de por sí diríamos así, En el es caso de la hidrófuga. unión de la primera La- foto, por ejemplo. eh, acá, Esa misma. sí, Sí, las chapas pueden tener dos tipos de terminaciones. Uno es un borde acá, como una babeta hecha de chapa, ¿verdad? Y eso se vuelve a aislar. En este caso, es cerámico con mampostería, entonces es acrílico. En las chapas también podés utilizar algunos materiales, como ser este acrílico, que da buen resultado también con la chapa, ¿verdad? Sabiendo de que la chapa va a tener mayor dilatación que el muro. Entonces, lo ideal cuando tenés un techo de chapa acá es que el pretil del techo de chapa vaya por encima de la chapa. Entonces, el pretil va a ser, el parapeto o pretil va a ser de mampostería acá, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil aislar ese espacio que queda acá entre, por ejemplo, si esto es un edificio lindero y este es el edificio nuestro, entonces esa fisura que se va a dar por ser dos estructuras totalmente diferentes, es más fácil aislarla teniendo un pretil de mampostería y no terminando la chapa. Pero de las dos formas se hacen. O sea, yo, por ejemplo, he hecho muchísimo con pretiles de mampostería, porque es más fácil unir la mampostería existente del lindero del vecino con la mampostería nueva. Y esa mampostería va por encima del techo de chapa, entonces no hay posibilidades de que se meta el agua por debajo. Es decir, hay varias formas, y toda vez que esté técnicamente solucionado el inconveniente, puedo utilizar. Este es el mejor, diríamos, material para ese caso que está mencionando. una cosa, Eso es Rubén, para la emulsión gracias. hidrófuga, lo ¿verdad? que es Sí. asfáltico, membranas asfálticas no pueden quedar expuestas. Este proceso constructivo se está viendo ahí, pero esa membrana asfáltica tiene que recibir una protección arriba. Puede recibir un material separador y encima una aislación térmica, y después todo lo que solíamos ver en los detalles constructivos de construcciones 4, o puede recibir sobre esta pintura asfáltica con elastómero la misma marca con acrílico con elastómeros, ¿verdad? ¿Qué resulta así? La protección de la base asfáltica, ¿verdad? Y a la vez el acrílico no absorbe calor, entonces se convierte en un material térmico. Entonces la parte asfáltica tiene mucho mayor duración porque no le llega el calor, entonces no se resecan los elastómeros.
Entonces estamos con el mismo producto, pero diferente base, uno de asfalto y el otro de acrílico, estamos solucionando la aislación térmica hidrófuga, ¿verdad? De una terraza. Estas pinturas con elastómeros también hay base poliuretánica, son más caras, pero tienen mayor vida útil. Entonces uno tiene que sopesar su presupuesto y también tiene que sopesar su inversión. Un edificio en altura, por ejemplo, yo diría que por la gran inversión uno no puede estar utilizando pinturas acrílicas con elastómero. Sí o sí tiene que usar las poliuretánicas con elastómero y así, por ejemplo, una muy famosa, era muy utilizada es Cicalasti Plus 650 de la línea Zika, ¿verdad? Que da 15 años de garantía. O sea que tu responsabilidad civil está plenamente cubierta con ese tipo de producto, siguiendo al pie de la letra lo que dice el fabricante. Ahora, si yo tengo una casa con su terraza, y qué sé yo, por supuesto que ya voy a comprar una pintura base acrílica que es mucho más económica, ¿verdad? Porque la inversión es mucho menor. Bueno, sí, el propietario quiere gastar en esto muy lógicamente, ¿verdad? En asegurar la aislación de su terraza, entonces sí le pondría una Cicalasti, porque la diferencia de precio es tremenda. Pero, o si no, me quedaría con una acrílica, con el elastómero, porque todas estas pinturas, ¿verdad? Prenin, Acril y las de Zika, están todas sujetas a control de calidad. Yo tengo que saber nomás y analizar la inversión de un producto u otro producto y respetar siempre lo que dice el fabricante, ¿verdad? Cómo instruye el fabricante su uso. Yo creo que el ¿Qué profesional avanzar un siempre, poquitito? Mary, yo creo que el Sí, profesional siempre tiene que poner a conocimiento del propietario claro. las diferentes alternativas que el mercado nos ofrece. Quizás el propietario quiera, ¿verdad?, utilizar el mejor material y olvidarse del problema, no importa de pagar un poco más. Entonces, eso implica que nosotros, profesionales, debemos de conocer totalmente toda la variedad que hoy nos ofrece el mercado, desde los más baratos con su serie de desventajas o posibles situaciones de problemas que puedan generarse, hasta la utilización de los materiales y procesos más caros que evidentemente dan mayor garantía. Entonces, el Así. propietario toma la elección y el profesional es el que le brinda toda esa serie de información para que él pueda criteriosamente tomar la elección. Y uno, y si te pide, ¿qué me sugerís? Entonces uno tiene que explicarle perfectamente cada uno de los materiales con sus Sí. ventajas y sus limitaciones. Ahí hay una pregunta que dice, una consulta con pintura cementicia. Yo te cuento que para terrazas no, pero sí para tanques y piscinas que tienen que ser azulejados, ¿verdad? La pintura cementicia con polímero y carga mineral están indicadas para sellamientos semiflexibles, ¿verdad? Para tanques de agua y es compatible con el consumo de ese agua. Y, Tanque de agua y piscina también se utiliza. y piscinas, Sí. ¿verdad? Donde vos necesites colocar pastillas o, por ejemplo, colocar azulejo, algo con una mezcla cementicia, o sea, le tengas que dar su terminación, ¿verdad? Entonces, es muy buena la pintura cementicia con polímero y carga mineral. Forma una malla elástica. En el tanque agua se deja eso, porque es compatible con el agua de consumo. Pero en Sí, tu hay un piscina, capítulo si vas a especial. querer darle un acabado de pastilla o azulejo o lo que sea, ¿verdad? Es diferente. Pero sí, debajo y complementando la aislación rígida, siempre complementando la aislación rígida, es que se utilizan estas membranas, ¿verdad? Semiflexibles, las que tienen elastómero o las que tienen polímero, como el caso de la cementicia. ¿Qué es lo que complementa la aislación rígida? En el caso de terraza, la carpeta hidrófuga. Y en el caso de piscinas y tanques, el revoque hidrófugo, ¿verdad?
Entonces vos ahí le haces el sello. ¿Por qué? Porque la aislación es rígida. En algún momento pueden llegar a fisurarse. Entonces estas pinturas, como son elásticas, ¿verdad? No se rompen. Y si el sustrato, que es una carpeta o un revoque es hidrófugo, se haya fisurado, con estas membranas uno está cubriendo esa posible fisura. Por eso es la complementación de la aislación hidrófuga rígida con la aislación hidrófuga flexible. Siempre se dan en conjunto. Ahí recién se completa el ciclo de aislación, vamos a decir. Y después, en el caso de terrazas, viene encima la aislación térmica, que con estas pinturas se dan a la vez, porque estas pinturas blancas, ya sean poliuretánicas o acrílicas, no absorben el calor y protejan la aislación de membrana asfáltica. ¿Y se respondió eso? ¿Alguien ahí Sí, profe. en el chat? Sí, gracias, profe. Okay. Sí, la utilización de esas pinturas cementicias está en el capítulo de aislaciones de tanques y piscinas. O sea, vamos a hablar detalladamente, aparte de lo que ya dijimos ahora, en ese capítulo. Sí. Pasamos a esto. Esta es una terraza con poliuretánica. la cicalasti de base poliuretano, con elastómero. Tiene un brillo, a diferencia de la que es acrílica. Pero es por la base poliuretánica de la pintura. Y es muchísimo más cara. Pero 15 años de garantía. Sí. Nosotros empezamos a usar esa y es que uno no quiere volver al acrílico después de usar la base poliuretánica porque ve la calidad del producto y cómo se siente tranquilo, ¿verdad? Tranquilo en que el trabajo que está haciendo está bien hecho. Especialmente con mayores superficies. Eso Y también. principalmente el profesional queda tranquilo porque no, las patologías prácticamente no se presentan en un lapso de tiempo bastante amplio, bastante largo. Entonces, sí, si el presupuesto da, siempre la sugerencia tiene que ser del profesional de la utilización del mejor producto. Y esta es la membrana, la más Prefabricada. la que se usa para todo tipo. Pero yo no quiero descartar esta membrana porque esta membrana prefabricada es excelente para techos con pendientes. Claro, ahí se utiliza y si se utilizan bien, son las ideales para los techos. Por ejemplo, bajo las tejas, son ideales. Entonces, el único problema que tenemos siempre es acá. Acá es el problema. Las que tienen foil, Rubén. ¿Cómo? Las que tienen foil de aluminio. Sí. Presentación, hay muchísima presentación diferente en el mercado. Están las ardoseadas, están las que tienen un filamento de malla metálica dentro. Sí, con refuerzo. Sí, que son las reforzadas, ¿verdad? Están las que tienen foil de aluminio. Y utilizar con foil de aluminio debajo de las tejas es excelente aislación térmica para el techo, porque el aluminio corta la transferencia y protege toda la parte asfáltica. La transferencia de calor corta el aluminio, protege la parte asfáltica para que dure mucho más, prolonga la vida útil del material, ¿verdad? Entonces uno tiene una aislación térmica e hidrófuga al usar la membrana prefabricada con foil, porque hay ahorro energético dentro de los ambientes, porque no hay una transferencia directa de calor, ¿verdad? Entonces, uno tiene que sopesar todas esas cosas. Primero, te va a durar más tu membrana. Segundo, va a ahorrar consumo de aire acondicionado, consumo energético. Solamente por el hecho que tenga el foil de aluminio porque corta la transferencia de calor. Entonces, y no existe diferencia de precio con el que no tiene foil de aluminio. El mismo precio es. No tiene, ni siquiera tiene diferencia de precio. El mismo es. Profe, ¿puedes repetir cuál es el problema con esta solución? No, este no es un problema. Canaleta. Este es un material que está siendo utilizado prácticamente en todas las cosas. Ahora,
El problema en los techos planos es, ya vimos en la clase anterior, ¿verdad? De que resulta más difícil si vos tenés una membrana de 3,6 milímetros, eso es duro, ¿verdad? Para manejarlo, no es muy blando, entonces resulta muy difícil. Esto es circular, el desagüe es un caño circular, entonces resulta muy difícil que esta membrana se adecue a la forma circular del caño, porque acá es circular y acá es recto. Entonces, acá es el problema, como ya explicamos en la clase anterior, acá se forman pliegues, entonces que es de 100 milímetros o de 150 milímetros, disminuye bastante por los pliegues que se forman por esta membrana. Para estos casos, bajo techo de tejas, por ejemplo, son los ideales. Pero esto lastimosamente hoy se ha utilizado en forma indiscriminada inclusive, visto para sellar fisuras, le ponen una membrana así cortada con el molde de la fisura, ¿verdad? Cosa que es totalmente equivocado el procedimiento, ya que para las fisuras hay otros materiales. Como dijo recién la arquitecta, para los techos con pendiente, techo de teja, por ejemplo, tienen excelente resultado, ¿verdad? Y pueden ser utilizadas con soplete, calentando esto, porque fíjense que acá hay una partecita blanca en el extremo, fíjense acá también, es un pequeño film de polietileno que sirve para separar, diríamos así, una hoja de la siguiente, porque esto viene en rollos. Si no tuviera ese film, se pegaría y formarían como una pasta. Entonces, con esto se derrite este film y también se derrite parte del asfalto. Posteriormente ahí vemos cómo se solapa con el siguiente. Acá tenemos 10 centímetros de solape, que es lo que marca también en este detalle. Esto funciona perfectamente y se coloca en contrapendiente. Si este techo tuviera esta pendiente, entonces se coloca esto, después esto, entonces no hay posibilidad de que el agua haga esto, vuelva atrás hacia arriba 10 centímetros y penetre así. Hay gente, he visto ya obras en donde tenemos un techo con esta pendiente y se coloca en forma paralela a la pendiente. Si esto fuera así con pendiente, en este sentido, esta fuera la parte de la cumbrera y esta fuera la parte del alero, entonces si no estuviera bien soldado acá, esta parte donde se da la unión entre una capa y otra, con la pendiente se puede penetrar el agua por debajo de esta membrana y por encima de esta. Pero si es contrapendiente, entonces es imposible que el agua venga, retroceda, vaya hacia arriba y pase al lado, pase hacia el tejuelón, o sea, cualquier otro elemento que sea el elemento al cual está aislando. Entonces, lo que no está correcto es la utilización indiscriminada de esto en cualquier parte. Como habíamos dicho, hasta para sellar agujeros en los autos se utiliza la membrana, esta el que tiene con foil color aluminio. Hay techos de tejas totalmente forrados con membrana con foil de aluminio. Hay muros. Es una locura lo que hacen con la material. O sea, por encima de la teja le ponen esa. Sí, por encima, Sí. cubierta completa con... A eso nos referimos cuando decimos que hay un uso indiscriminado de esto. Un mal uso, porque no fue creado, no fue fabricado para eso. Y se utiliza, ¿por qué? Porque es un elemento que podés colocar gran cantidad de metros cuadrados en un corto tiempo. O sea, en un día podés colocar todo un techo de una gran falda. Cosa que no se da, por ejemplo, con esto, con el poliuretano, ni tampoco con los acrílicos. Estos tienen, después de aplicarse, tienen un periodo que tiene que secarse, ¿verdad? Y después de que esto esté totalmente seco, ahí recién se puede aplicar las siguientes manos, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, se tiene que pasar cierto tiempo entre una y otra mano. Se puede hacer una mano a la mañana, dependiendo del clima, de la temperatura, se puede pasar otra mano a la tarde. Entonces, 2 manos como máximo, porque las especificaciones dicen unas 5 a 6 horas de secado. Entonces, en nuestro horario de trabajo nos permite dar nada más que 2 manos en un día. Entonces, esto en un día podés colocar cientos de metros. Entonces, por eso nada más se utiliza esto en forma muy indiscriminada e incorrecta. Es un material que funciona perfectamente
para lo que fue creado, para lo que fue ideado, que es un techo con pendiente y ciertas pendientes así. Fíjense cómo en este caso el agua de lluvia tiene, la flecha muestra el sentido de desplazamiento del agua y cómo debe ser el solape. Entonces, primero se hace esto, después la siguiente capa, después la siguiente capa, de tal manera que el agua no haga esto, no pueda volver atrás para hacer esto. Entonces, si se pone en forma vertical, en la misma dirección que la pendiente, está siendo utilizado en forma incorrecta. O sea, que cada material, esto tiene certificación también. Entonces, funciona perfectamente para los lugares para los que está, diríamos así, catalogado como apto. Pero ya no da garantía para otros usos, ¿verdad? Y puede ser colocado con soplete acá o con los adhesivos en frío, ¿verdad? Donde no se sopletea, sino simplemente se sella, ¿verdad? Que es como se dice, se suelda, soldadores de membrana le llama. Pero para soldar hay que quitar este film blanco de polietileno. Ese sí hay que quitar, porque no funciona si es que no se quita esto. Ese es uno de los, diríamos, cuidados que sí tenemos que tener de quitar eso cuando vamos a utilizar este adhesivo sin soplete. Esta es la soldadura en frío, ¿verdad? Pero se tiene que quitar la membrana, el foil de aluminio. Este es un foil perdón, no es de aluminio, de polietileno, finito es. Sí. Se quita eso Y y eso se le pone a la membrana para el almacenamiento. sí, para que no se pegue, si no esto va a ser una masa. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? Que primero solamente con soplete se hacía, ¿verdad? Entonces la gente nunca sacó ese fil. Y porque se fundía ese fil con el soplete, con el calor. Y cuando entró la línea esta en frío, ¿verdad? Que no se sopletea y que es mucho más rápido. Y aparte de ser más rápido, uno no está debilitando su membrana, no necesita una mano de obra súper calificada con el manejo del soplete. Entonces la gente no estaba acostumbrada a sacar el fil y colocaban y al rato te llamaban otra vez porque se volvía a desprender la membrana del primer, de la base, ¿verdad? Y porque esta pintura se usa como primer y ahí se pega, como una fana por contacto, ¿verdad? Y lo primero que llegábamos nosotros, porque nosotros trajimos la representación del nódulo, y hace 20 años, más de 20 años, 30 años trajimos, y nos decían, pero este material no funciona. Sacaste el film protector. ¿Qué film protector? No tenían idea que la membrana tenía un film protector, porque no tenían el oficio, el colocador no tenía el oficio de desprender, porque siempre al sopletear se fundía el polietileno y ya está. Ni se había dado cuenta que tenía esa capa de polietileno, la membrana, ¿verdad? Y había que sacar eso. Después, una vez que nos dimos cuenta de esa situación, empezamos a hacer charlas técnicas y a mostrar, ¿verdad? Y a hacer experiencias con las personas, y le llamábamos a las empresas para que le manden a su colocador, y la gente se casó con el producto en frío. Se dejó totalmente helado el soplete, mucho más rápido y seguro. Por eso es que siempre hacemos hincapié en conocer los procedimientos constructivos de cada sistema que estamos utilizando. El material puede ser excelente, buenísimo, que si estamos utilizando mal, entonces puede no tener los resultados previstos. O sea, evidentemente no va a tener los resultados previstos por el fabricante. Y eso siempre el fabricante lo está aclarando en sus especificaciones técnicas. Siempre está aclarando las condiciones que debe reunir el proceso constructivo para que su producto dé una garantía. Y con esa garantía el fabricante, con esas características de proceso constructivo, el fabricante da las garantías. Una vez que se hayan modificado esos procesos, el fabricante ya no da garantías. Lo mismo pasa con cualquier otro elemento, con el hormigón armado, ¿verdad? Que vos quitas una probeta y llevas para romper la probeta y tiene un pequeño descantillamiento en una parte de la probeta y
el que te vendió el hormigón ya te dije, ah, no, esto no fue cuidado en forma, esto se golpeó y ya no entra dentro de la categoría, y está bien claro en las especificaciones técnicas. Entonces ya no es un material que pueda ser sometido al cuidado, ¿verdad? Que está garantizado por el fabricante. Por Rubén, eso, tenemos que cortar. sí, sí, son las horas ya. Sí, dejamos acá, entonces en esto dejamos. Lo que sí queremos es, por favor, que lean el material, porque de lo contrario la clase es muy poco participativa si solamente nosotros hablamos. En cambio, lo que queremos es que ustedes participen. Entonces, que vean los materiales, esto está todo, está este material y otra vez está su explicación. Entonces, lean por favor, y desde esta diapositiva nos vemos entonces para la clase del siguiente lunes. Dejo de presentar el tema. Vale, profe. Gracias, profe. Okay. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao.